Saludo con gusto a Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muchas gracias por este espacio a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Muchísimas gracias a ti y para analizar si realmente esta medida va a favorecer la oferta en el mercado nacional de la tortilla y en tanto también la disminución y que disminuya el precio de este insumo. Pues esta medida es una sorpresa, digo, primero no sé cómo toman decisiones sin consultar al sector. Siempre se han tomado, digo, nunca se habían tomado decisiones así en el país. Se toman decisiones, ya van dos, una el PASIC, donde hacen un pacto para que no suba el precio de la tortilla, pero nunca platican con nosotros, ¿no? Entonces eso pues no dio resultados. La segunda, este anuncio, este decreto que hace el señor presidente de la República, pues de igual manera no nos vuelve a consultar. Y la respuesta es no, no porque México en temas de exportación realmente es menos del 1%. Entonces, aunque saliera el 2%, no nos afecta en nada. Muchas veces nos preguntamos, ¿esta medida a qué se debe? Si es únicamente un tema de política, pero realmente no aplica en que el precio de la tortilla pueda disminuir, porque no afecta, ¿no? Además, no conocemos las reglas de operación, no sabemos por qué se haya dado esta medida. Quien nos hubiera avisado sería la Secretaría de Economía, que está muy cerrada ahorita al diálogo. Ahorita ya no hay apertura en la Secretaría de Economía para hablar ni con un director, si no lo autoriza la secretaria Raquel Buenrostro. Entonces, esta medida, desgraciadamente, pues se toma, no sabemos por qué, pero no, realmente no va a No abonar que el precio hay de la gran tortilla. beneficio. Y además, bueno, sabemos que el precio de la tortilla pues no depende solamente de la materia prima. El precio del kilo, por ejemplo, en el caso del maíz blanco, aumentó un 40% de enero a noviembre del año pasado. Y también se toman en cuenta otros insumos que han aumentado. ¿Cuáles factores o insumos nos podrías ayudar a explicar son los que más han afectado el precio de la tortilla en el último año? Mira, pues tenemos un tema de crisis debido a la pandemia, debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay que recordar que Ucrania es uno de los mayores comercializadores de maíz. El tema de la logística, el tema del maíz, el precio del maíz, el tema del gas, el tema del acero. Hay que recordar que tuvo China más demanda de acero y disminuyó su producción. En el tema del maíz hay que recordar que hace 2 años China, perdón, empieza a subir sus stocks en alimentación, es el productor más grande de cerdos, entonces subió el stock de maíz. Hubo hace 2 años también más o menos sequía en Estados Unidos. Sudamérica no produjo lo que tenía que producir. Entonces estamos hablando del energético, que es el gas, estamos hablando del maíz, estamos hablando del acero, estamos hablando del papel grado alimenticio que no se produce en México. Y entonces son muchos los factores, suben las Sí. gasolinas, suben los fletes y demás. Entonces tenemos una cadena de abasto muy amplia que no es fácil de poderla parar porque no depende siquiera del gobierno, pero también es cierto que el gobierno no se ha prestado para hacer un programa, para hacer políticas públicas en este tema. Desde que inicia esta administración, la primera secretaria de Economía, van tres, Graciela Márquez, nos dice muy claro, no hay apoyo de parte del presidente de la República al sector de la industria de la masa y la tortilla, ni regulación. Entonces, pues nos deja en un estado de indefensión, pero es triste que cuando él quiere hacer acciones, las haga sin consultarnos. Entonces, eso quiere decir que, pues difícilmente las políticas públicas no existen en México en temas de la alimentación y esta medida no sabemos por qué la haya hecho o la haya tomado, perdón, pero posiblemente es porque sabe que no hay ningún programa de gobierno. Tenemos a Segalmex, que hay una presunción de millonarios de corrupción de más de 14,000 billones de pesos, cuando Segalmex es la responsable de garantizar los granos en México. Entonces, nos sorprendió esta medida, pero realmente pues no va a abonar en nada al tema del precio de la tortilla.
Claro, es una sorpresa, sin embargo, no tendrá el impacto que se necesita para contener el precio, que está por las nubes, y que por lo que se ve y se prevé, pues tampoco va a disminuir en los próximos meses, ni en los próximos días, mucho menos. Te agradezco muchísimo el tiempo, Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, una información muy importante para todos los mexicanos, sin duda.